Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gusto saludarte. La paz del eterno y buen Dios sea con todos y con cada uno de ustedes. Amén. Aleluya. Buenas noches. Soy el pastor Mauricio Fernández Pardo. Y bueno, pues estamos transmitiendo un pequeño curso que tiene que ver con la voz profética. Es decir, cómo saber o discernir o cómo estar pues totalmente no de acuerdo, sino más bien seguros de que lo que nos están diciendo viene o no de parte de Dios. Amén. Así que bueno, pues sin más, ¿qué te parece si pues oramos y nos disponemos para que el Espíritu Santo de Dios pueda traernos la revelación que necesitamos en esta bendita hora? Amén. Aleluya. Vamos a orar. Padre precioso y buen Dios, te doy gracias por este tiempo. Gracias Dios por todas las personas que están viendo o escuchando este estudio. Te ruego Dios que nos dé la sabiduría que viene de lo alto. Te suplico Padre que tu Santo Espíritu nos dé gracia y paz. Permite Señor que podamos aprender y podamos discernir de acuerdo a tu palabra. Señor, queremos ser edificados y transformados. Así que, papá, nos ponemos en tus manos y confiamos en tu amor, precioso y buen Dios. Aleluya. Amén. Bueno, pues aleluya. Gracias a todos los que ya se están conectando. Veo que ya hay varios conectados. Qué bueno. Buenas noches. Déjame saludar. Mientras tanto, por favor, vete a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y bueno, veo que ya está conectada Petra Valladares. Un abrazo fuerte, hermana. Sígase cuidando mucho, por favor. María Eugenia Fernández Acosta, tía, un abrazo fuerte. Saludos y bendiciones. Amaranta Sánchez. Está también Oscar Iván Gutiérrez y está también Laura Romero, aleluya. Está Santiago Martínez, saludos hasta Acapulco, hermano. Laura Romero, Ana Karen, bueno, dice aquí Apuc, aunque no es Apuc. Y está Merari Villegas. Buenas noches a todos. Está Pili Estrada. Carlos Castillo, Ángeles Serrano, Erika Valle Veleros. Bueno, son los que veo conectados hasta este momento. Saludos, bendiciones, qué bueno que ya están. ¿Y qué le parece si entramos en materia? Porque hoy concluimos este estudio bíblico que tiene que ver con la voz profética. Comentaba un poco en la clase anterior que debemos discernir que hay tiempos específicos en la Sagrada Escritura y formas. Es decir, en el Antiguo Testamento pasaban o sucedían cosas que no necesariamente tienen que ser lo mismo en el Nuevo Testamento. De hecho, quienes han leído la Sagrada Escritura recordarán ese texto donde dice que el Antiguo Testamento es la sombra de lo que habrá de venir. Amén. Era un tiempo de preparación, era un tiempo en el que el Padre Eterno había dispuesto escoger a un pueblo para, a través de ese pueblo, cumplir su promesa de darnos un Salvador. Esa consideración, vamos a decirlo así, esa muestra de misericordia que el Padre le da a Adán y Eva después de que cometieron pues la desobediencia y comieron del fruto que el Padre les había prohibido, ahí en Génesis capítulo 3, bueno, pues hay una promesa, ¿no? Que la simiente de la mujer pisaría y destruiría la simiente de la serpiente, es decir, de Satanás. Amén. Pero bueno, pues para que se cumpliese todo esto, había que haber momentos y situaciones muy específicas. En la clase anterior decía entonces que la forma profética en el Antiguo Testamento era un tanto fuerte, era un tanto radical. ¿Por qué? Pues porque nos estaba hablando de un pueblo duro, necio, un pueblo rebelde, un pueblo idólatra. Y una vez que Jesús toma condición de nuestro Salvador, es decir, el mismo Dios, dice el apóstol Pablo, despojándose a sí mismo, tomando condición de hombre. Ese es nuestro amado Señor Jesucristo. Él muere en la cruz y en sí mismo, en su cuerpo, toma todo el pecado, toda la inmundicia de la humanidad, nos libra
y nos da vida eterna en Él. Amén. Esto creo que todos de alguna u otra manera lo sabemos. Nadie puede ir al Padre si no es a través de Jesús. Nadie puede salvarse de ninguna otra manera si no es a través de Jesús. Entonces, toda la palabra profética del Antiguo Testamento, repito, no es la misma forma en la que hoy podemos estar entendiendo o recibiendo una palabra profética. Este estudio tiene como fin poder analizar cuáles son esas características que habla la Biblia de cómo nosotros podemos estar completamente seguros de que lo que nos están diciendo viene de parte de Dios. ¿Por qué? En la primera clase decía, ¿verdad?, que la misma escritura nos advierte que se levantarían muchos falsos profetas. Entonces, pues estamos como en una situación complicada. ¿Cómo saber que tal o cual persona sí es un verdadero profeta o no lo es? Si usted no ha escuchado los temas anteriores, este es el cuarto. Le animamos para que usted los escuche todos y pueda, pues como se dice, agarrarnos el hilo. ¿Ok? Pero hoy estamos concluyendo. Voy a hablar precisamente de esos fundamentos bíblicos para poder nosotros saber si verdaderamente lo que estamos escuchando viene o no de parte de nuestro Padre Celestial. Amén. Así que escríbale por allí los fundamentos bíblicos o teológicos para discernir cuando una palabra profética viene o no de parte de Dios. Así que si estaba yo dictando, pues sé que ya algunos están metiendo velocidad a su pluma. Pero bueno, capte la idea, vamos a estar desarrollándola en este momento. Amén. Gloria a Dios por tu vida, amiga Terán. Un abrazo fuerte. Lupita Hernández. Saludos también a Jocelyn, que debe estar por allí. Silvia Espinosa, hermana, un abrazo fuerte. Mili Zacarías, bendiciones. Qué bueno que te conectas, Mili. Guadalupe Castro, bendiciones también, Lupita. Qué bueno que puedes estar conectada para escuchar también. Hermana Simona Sánchez, desde Isclelco, el Chico, yo creo que sigue por allá, creo que sí, pero saludos hasta allá y que el Señor la guarde, amén. Elizabeth González, bendiciones. Hermana Gregoria Reyes también y Lupita Arroyo. Bueno, también veo que está Isabel Ortiz, Aileen Dasha, te mando un fuerte abrazo, Aileen. Bueno, adelante, vamos a continuar. Entonces, Primera de Corintios, capítulo 14, verso 3. Miren, existe algo que se llama hermenéutica. He hecho mención en algunos otros programas sobre esto. La hermenéutica son las reglas de interpretación de la Sagrada Escritura. Una persona que enseña y que, digamos así, es una persona responsable, válgame lo que digo, de enseñar la Biblia, es una persona que se prepara. ¿Creo en la revelación? Sí, sí creo. Creo que el Señor puede hablarle y mostrarle algunas cosas a algunas personas. Sí, sí lo creo. Pero también creo que Dios es un Dios de orden y es importante que estudiemos. Eso lo dice el apóstol Pablo en la primera carta a su hijo espiritual Timoteo en el capítulo 3 e incluso lo repite de alguna forma en el capítulo 6. Amén. Tenemos que estudiar. Amén. Y bueno, dice aquí en Primera de Corintios, versículo número 3. Este es el primer fundamento, escríbalo por allí, teológico o bíblico, sobre lo que tendría que ser una profecía en este tiempo. La profecía a partir de que Jesús resucita y está a la diestra del Padre, a partir de que Jesús envía al Espíritu Santo para ministrarnos como iglesia, a partir de que la iglesia nace de acuerdo a la voluntad de nuestro amado Señor Jesús, como dice el apóstol Pablo, siendo Jesús la cabeza y nosotros el cuerpo, hay una forma completamente diferente de la profecía. Sé que muchos se levantan hoy en la actualidad como profetas, se autodenominan o se llaman a sí mismos profetas y a lo mejor no lo son. La Biblia nos va a decir cuáles son esos fundamentos, esos lineamientos de quién es un verdadero profeta de parte de Dios. Y
La Biblia es su propio intérprete. A eso hacía referencia de la hermenéutica. Amén. La Biblia es su propio intérprete. ¿Qué quiere decir? Que si algo está escrito en la Sagrada Escritura, entonces créalo. Pero si no está escrito, entonces usted tiene la responsabilidad y diría yo la obligación de investigar. Amén. Qué fácil es decir, pues voy a ir a ver a tal o cual porque me dijeron que es profeta y ya me dio una palabra y yo digo amén. Es muy peligroso. ¿Cómo sé que el tal verdaderamente es un profeta? Versículo número 3. Primera de Corintios, capítulo 4, verso 3 dice, el que profetiza habla a los hombres para, subráyelo. Número 1, edificar, exhortar, consolar. Amén. Esa es la regla de oro de la profecía. Así, escríbalo. La regla de oro de la profecía. Aquí lo dice el apóstol Pablo. Dice aquí, para edificación, para exhortación y para consolación. Amén. Entonces, aunque ya habíamos leído este texto bíblico, necesito explicarlo. Mira, edificar significa levantar, o un sinónimo de edificar es levantar. ¿De qué sirve que hoy están habiendo muchas profecías, entre comillas, apocalípticas, diciendo, en tal fecha va a venir el fin del mundo, en tal fecha el anticristo se va a manifestar, en tal lugar, no sé qué? Mira, no me edifica. La verdad es que creo que la iglesia debe de ser levantada. ¿Recuerdas que en la clase anterior decía que la profecía a partir del Nuevo Testamento es dirigida específicamente para la iglesia y no para todo el mundo? ¿Por qué? Porque, mira, si alguien profetizara y no conoce la escritura, entonces ese alguien podría estar abusando, mentir, manipular, influenciar, etcétera, lejos de hacer o, ¿cómo decirlo? Motivar de acuerdo a el corazón de nuestro Padre Celestial. La Biblia lo dice. ¿Por qué Jesús tomó condición de hombre? Para que ninguno se pierda, mas todos vengan al arrepentimiento, para que todos podamos ser salvos. Ese fue el propósito de que Jesús tomó condición de hombre. Amén. Entonces, si Jesús vino y murió para que todos fuésemos salvos, ¿en qué edifica que yo te grite a ti que te vas a ir al infierno? Mira, una persona que vive desordenadamente, ¿tú crees que le va a hacer ruido que tú le digas que se va a ir al infierno? Es más, hay tantas películas de Hollywood que hasta piensan que el infierno va a ser un lugar muy chido donde la van a pasar bien. ¿Te das cuenta? Claro, lamentablemente muchas personas que tienen el espíritu del anticristo son aquellos que han minimizado, ridiculizado, simplificado lo que la Biblia dice. ¿Para qué? Para que la gente no crea. Claro, si la gente tiene rollos ahí medios extraños, ¿qué crees? Pues bueno, entonces cuando tú les hables de la verdad, no querrán ni escucharla ni saber de ella. Por eso tenemos una tarea muy complicada los cristianos para lograr que la gente comprenda que solo Jesús es el único que puede salvar. No los santos, no las vírgenes, no la religión fulana, no la religión mengana. Si usted quiere ser salvo, conozca la palabra de Dios, conozca la voluntad del Padre, viva acorde a lo que el Señor Jesucristo nos está enseñando y usted tendrá vida eterna. Amén. Bien, entonces, edificar también significa levantar. Exhortar, un sinónimo de exhortar es amonestar. Muchos de los estudios que usted ha escuchado en este espacio, precisamente es eso, amonestar a la iglesia. Hey, ¿qué onda? No esté usted escuchando o viendo o atendiendo rollos, entre comillas, proféticos de las redes sociales que lo único que hacen es tergiversar la bendita palabra de Dios. ¿Cómo lo sé? Pues leyendo la palabra. Amén. Y la tercera cosa, dice que el apóstol Pablo, es consolación. La consolación, uno de los sinónimos que deberíamos de entender es animar. Toda profecía que viene verdaderamente
de parte de Dios, levanta, amonesta, anima, que es lo mismo, edifica, amén, exhorta y consuela. Es lo mismo. Pero, ¿por qué estoy hablando de sinónimos? Porque en este tiempo la iglesia tiene que levantarse, como dice el profeta Isaías, levántate tú que duermes. Hay algunas profecías, amados hermanos, que se verán cumplidas una vez que la palabra del Señor se establezca en la mente y en el corazón del hombre. Antes no. Hay palabras proféticas que están condicionadas. Algunas personas me han preguntado, ¿pero usted cree que ya viene el fin del mundo? La respuesta es, me gustaría que ya viniera el fin del mundo, pero lamentablemente tengo que decir que todavía no. ¿Por qué no? Pues porque la iglesia sigue perdiendo el tiempo en rollos que no edifican a nadie. La iglesia, en lugar de estar allí preocupados si se va a hacer de noche, si el chip y si el orden mundial, mira, todo eso va a ocurrir. Hay algunas personas cristianas, y lo voy a decir con mucho respeto, Número uno, estoy en contra del aborto y de esas leyes que están impulsando a través de esa famosa agenda del LGTBXYZ. Estoy totalmente en contra de muchas de esas iniciativas, pero siento que hay muchos cristianos, incluso ministros, apasionados en estar en esa lucha para que no se logren, ¿cómo se dice?, aprobar o legislar estas leyes. Pero te voy a decir algo, y te lo digo con mucho respeto, están perdiendo el tiempo. ¿Por qué? La Biblia dice que en el postrer tiempo será peor que en los días de Noé. ¿Sabes qué significa? Que aunque se paren de cabeza, eso va a ocurrir. Y nosotros como iglesia, ok, sí, digamos, no estamos de acuerdo. Sí, vayan o vayamos y hagamos alguna manifestación, etcétera, lo que tú quieras, pero va a ocurrir. Y si los mismos recursos, el mismo ánimo, el mismo ímpetu lo hiciéramos para salvar a las almas, para dar a conocer el Evangelio a aquellos que todavía no lo conocen. Mira, hay un montón de recursos destinados a esta lucha, pero tarde o temprano se van a aprobar. Como una vez platicaba con un hermano que, pues él decía que era ecologista y ya saben, el calentamiento global y todo eso. Y ojo, soy una persona que está a favor del cuidado de los recursos naturales. Si veo una luz prendida y no tendría por qué estar, la apago. Si hay una forma en la que pueda yo ayudar para que mi planeta esté bien, esté limpio, esté sano, lo voy a hacer. ¿Pero qué crees? Le decía a este varón, pues haz lo que quieras, de todos modos el mundo va a ser destruido por fuego. Y así lo dice la Biblia. Se quedó analizando y dice, ok, y hasta lo dice de broma. Yo era ecologista, pero mi pastor me quitó la idea, o no sé si me culpa o qué cosa. Pero pues es perder el tiempo, discúlpame, es perder el tiempo. Tenemos que evangelizar. Levantar, amonestar y animar son los propósitos principales de la Sagrada Escritura. De hecho, usted recordará que cuando el Señor Jesucristo fue a la diestra del Padre, nos envió ¿a quién? A un consolador. Anótelo por ahí, Juan 14:16. El eterno y buen Dios nos envió a un consolador. ¿Esto qué significa? La palabra consolador, escribe ahí ¿cómo se dice? Entre paréntesis, también lo podemos traducir como ayudador o intercesor. Eso es un consolador. Un ayudador o un intercesor. Luego entonces, el Señor Jesucristo nos da al Espíritu Santo, ¿para qué? Pues para que nosotros podamos cumplir el propósito por el cual el eterno y buen Dios nos está capacitando como iglesia. Qué triste será el día del juicio final, como lo dice en Apocalipsis capítulo 20. ¿Por qué? Porque los que no se ha hallado su nombre escrito en el libro de la vida, será arrojado al lago de fuego. ¡Qué triste! Y en ese libro
Tal vez falta que se escriba el nombre de alguno de tus parientes, no sé, de tus padres, de tus amigos, de las personas que tú amas. Así lo dice la Biblia. Por eso es tan importante que la gente conozca lo que la Biblia dice. La verdad es que hoy se levantan montón de disque profetas diciendo te vas a prosperar, te va a ir muy bien, te vas a casar y vas a tener no sé cuántos hijos, te van a subir de puesto de sueldo y ¿sabes? Puro bluff, puras palabras huecas y sin sentido. ¿En qué me edifica eso? Claro, Dios bendiga la fuente de provisión de cada uno de nosotros. Aleluya, que Él lo haga. Amén. Pero, ¿sabes qué? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si perdiere su alma? Y el alma es el raciocinio. ¿Cuántos cristianos no leen la Biblia? ¿Cuántos cristianos no oran? ¿Cuántos cristianos no vienen a un cambio de mentalidad, que es lo mismo de arrepentimiento? ¿Sabes? La palabra profética debe de ser una palabra pura. La palabra profética no necesita estar maquillada para que la gente diga, ay, sí, gloria a Dios, amén, aleluya. Hay profetas que pierden mucho el tiempo, si es que lo son, tratando de convencer a la gente que tome ministerio. Pues te voy a decir algo, ellos y los otros están mal. La Biblia dice en Efesios capítulo 4 que los 5 ministerios fueron establecidos para que tú, escúchame bien, tú, el que me estás oyendo, tenga un ministerio. Ahí lo dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, en lugar de estar perdiendo el tiempo de estar diciéndote, y entonces tendrás una gran iglesia y el Señor me muestra que vas a andar en un Cadillac. ¿Sabes qué? No pierdas el tiempo en bobadas. Amén. Y sabes, renueva tu forma de pensar. Quítate ya de rollos de si voy a tener, no voy a tener, si me van pues no sé, a promover, qué sé yo. Mira, te voy a decir algo. En el Antiguo Testamento se daban profecías muy duras. Ve por favor a Jeremías. Libro del profeta Jeremías. Amén. En el capítulo número 1. Jeremías, capítulo 1. Te voy a decir una profecía o cómo se profetizaba en el Antiguo Testamento y cómo difiere un poquito a lo que acabamos de leer, que debe de ser una profecía en el Nuevo Testamento. Anima, exhorta y consuela. ¿Te quedas ahí? Muy bien. Vamos ahí a Jeremías capítulo 1, pero saludos Reina Lascano, Sony García, bendiciones, Yesenia Estrada, bendiciones, Juan José Rodríguez, David Orozco, Dolores Fernández, hermana, un abrazo. Milton Fuentes, bendiciones, bro. Edith Montoya, bendiciones y saludos. Aleluya. Bien. Mercedes Pardo Muñoz también está. Mamá, bendiciones. ¿Quién más? Silvia Velasco, un abrazo fuerte, Silvia. Que la paz del Eterno sea contigo. Amén. Bien, Jeremías capítulo 1. Ve cómo la diferencia de Primera de Corintios capítulo 14, verso 3, en donde nos dice, la palabra es útil para, ¿qué? Animar, exhortar y consolar, ¿sí? Enseña, anima, exhorta. Bien, ok. Ve cómo era una profecía en el Antiguo Testamento, verso 5. El Eterno está llamando a Jeremías por profeta y le dices, antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, y te di profeta a las naciones. Ok, aleluya. Verso 10. Verso 10, me voy a brincar porque quiero terminar el día de hoy. Dice aquí, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. Hoy ya no hay reinos, ¿no? Entonces, eso es una característica del Antiguo Testamento. Bueno, ¿para qué? Para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. Fíjate cómo en el Antiguo Testamento vemos una forma más, digamos, ruda. ¿Por qué? Otra vez, Dios tenía que preservar en santidad a ese pueblo. De otro modo, ¿cómo podía nacer nuestro Salvador? Y con todo y lo que el eterno y buen Dios hizo por ese pueblo, no, bueno, era un pueblo duro, pero tenía
en su misericordia que soportar a ese pueblo. ¿Por qué? ¿De qué manera o de qué otra forma podía nacer nuestro Salvador? Entonces, el profeta Jeremías fue puesto para arrancar, destruir, arruinar, derribar, edificar y plantar. ¿Cómo nos dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 14, que lo acabamos de leer? Dice, edificar, exhortar y consolar. Aleluya. Versículo 3, ¿verdad que sí? ¿Ven una diferencia? Sí, claro, una muy grande diferencia. ¿Por qué? Porque cuando dice la escritura esta tarea de un profeta, es una tarea que ya no sirve en este tiempo y te lo voy a decir por qué. ¿Arrancar qué? Claro, hoy háblale a algunas personas de idolatría y la iglesia tradicional dice, no somos idólatras, solamente nos recuerdan a nuestros santos. Sí, pero le rezan. Bueno, porque interceden. No, pero la Biblia dice que hay un solo intercesor y es Cristo. Bueno, pero pues es que fueron personas que son ejemplo. No hay otro camino dado a los hombres sino Cristo. Bueno, pero es que, y tienen casi que respuestas para cada una de las palabras que está reprobando muchas de las prácticas que hacen. Te lo voy a decir muy claro. Hace años, ya bastantes por cierto, estuve estudiando en el seminario, quería ser un sacerdote. Conozco muy bien lo que es la iglesia tradicional y conozco muy bien lo que estoy diciendo y no lo digo por atacar una religión. Estoy en contra de la mentira que el diablo ha sembrado en la mente y en los corazones de los hombres. ¿Sabes por qué? Porque ninguno puede salvar sino Cristo Jesús. Ni ese Cristo crucificado, que además ni siquiera fue así, lo he dicho muchas veces en otros momentos. Jesús, sí, fue colgado en la cruz, pero los huesos no aquí, los clavos no aquí porque se desgarraría o se romperían los ligamentos, sino aquí. 1, 2, Jesús fue crucificado completamente desnudo. Así era la práctica de la crucifixión en aquel entonces. 3, Jesús no está muerto. ¿Por qué caramba lo siguen teniendo en una cruz si Jesús resucitó y está sentado a la derecha del Padre? 4, Jesús venció a Satanás y la inmundicia que estaba alrededor. ¿Por qué caramba tenemos que seguir teniendo ahí prácticas tan, ¿cómo decirlo? Tan horribles, de que la gente se flagela, la gente les enseña a golpearse, a martirizarse, a humillarse, cuando Cristo Jesús nos ha dado ya la victoria. Hay una gran diferencia al Cristo tradicional al Cristo que dice la Sagrada Escritura. Perdóname, tengo que decirlo, porque cuando hablo de cuando no es la voz de Dios, es precisamente esos lugares, esos movimientos, religiones, agrupaciones, etcétera, que manipulan para tener ellos un cierto poder. Claro, estamos hablando de poder, sí, y de muchísimo dinerito. Pero, ¿por qué no salen y dicen, nos equivocamos, no debemos de hacer esto porque Dios lo prohíbe? Perdón, no existe la reina del cielo porque si ustedes leen el libro de Jeremías van a darse cuenta que es un demonio y que Dios detesta que adoren a la reina del cielo. Perdón, nos equivocamos. Ups. No lo van a hacer. No lo van a hacer. Cuando yo supe esto, estudié para ser sacerdote. Miren, estudié para ser catequista durante 1 año y medio. Después de que fui catequista, estudié para ser ministro extraordinario de la palabra. Después estudié para ser ministro extraordinario de la Eucaristía. Después me metí al seminario. Después fui líder nacional e internacional de un grupo juvenil franciscano. Después me hice franciscano. Después me hice, de verdad, una persona muy, entre comillas, devota. Si alguien se sabía que era católico, era yo. Me confesaba todos los primeros viernes de cada mes, de cada mes, como lo dice la liturgia. Tenía mi confesor, rezaba laudes vísperas y completas, rezaba el rosario, no 5, sino el completo, es decir, los 15, los 5 de gozo, los 5 dolorosos y los 5 gloriosos. Vamos, sé de lo que estoy hablando, pero
En todo ese tiempo nunca conocí la Biblia. Estaba escuchando voz de quién sabe quién carambas que ni siquiera sabía leer. Porque al leer la Sagrada Escritura te das cuenta que lo que te dicen es una mentira del diablo. Así de fácil. Hoy tenemos que, de verdad, exigirnos, no creer cualquier cosa que alguien venga y nos esté diciendo. Léanlo en la Biblia, estúdienlo en la Biblia, no se deje engañar. Yo no promuevo ninguna religión ni denominación, ni mucho menos. La Biblia es el único fundamento que nosotros debemos de tomar porque esa es la bendita palabra de Dios. Fíjate bien, vamos a 2 Corintios. Aleluya, me voy a ir un poco más rápido. Creo que quiero terminar hoy, pero no, no sé si voy a terminar hoy. Capítulo 10. 2 Corintios, capítulo número 10. Amén. Aleluya. La Biblia nos va a decir que también otra de las características importantes de cómo es o debe de ser la palabra profética es aquella que viene con un solo propósito, salvación, salvación y vida eterna. Mira, aquí el apóstol Pablo en la segunda carta en el capítulo 10 a los Corintios, versículo 8 dice, porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para destrucción, no me avergonzaré. Fíjate qué importante. Si se levanta cualquiera que dice ser ministro, quien sea, apóstol, profeta, evangelista, maestro, pastor, papa, cardenal, arzobispo, el canciller, el párroco, quien tú quieras, digas y mandes. Mira, dice aquí, porque aunque me gloríe algo más todavía de vuestra autoridad, el cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción. Si una persona no te enseña la verdad, si una persona no te habla de la verdad de Dios, entonces esa persona te está destruyendo. No fuimos investidos, mejor dicho, de autoridad para estar ejerciendo manipulación, robos, abusos, etcétera, sino, mira, una persona que verdaderamente va a hablarte de parte de Dios es aquella que te va a animar a tener una vida diferente que agrade a Dios. Ve por favor ahí al capítulo 13. Ahí mismo, segunda carta del apóstol Pablo, pero en el capítulo número 13. Amén. Y dice aquí en el versículo número 10. Por esto os escribo estando ausente para no usar de severidad cuando esté presente conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Es que yo soy el cura o yo soy el párroco o yo soy el apóstol o yo soy el pastor y te callas y te sientas. La verdad es que no fuiste investido con autoridad para que tú impongas tu propia doctrina, tus propios pensamientos. La bendita palabra de Dios nos habla mucho sobre edificar. Amén. No voy a redundar más. El segundo punto, fíjense bien. El segundo punto de las características de cuando es una palabra de parte de Dios, la vamos a encontrar en segunda de Timoteo. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo número 3. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3. Amén. Isaac Juárez, bendiciones, saludos. Gloria a Dios por sus vidas. Amén. ¿Listo? Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda escritura es inspirada por Dios. No, bueno, pues la Biblia puede decir lo que sea. Aquí se hace lo que yo digo. Así me dijo una vez el cura que me corrió y después promovió mi excomunión. Porque, gloria a Dios, puedo decirlo, me excomulgaron. El que en aquel entonces era el obispo aquí en Cuernavaca, Morelos, me excomulgó. No sabe la bendición que me hizo. De verdad, rompió todo vínculo legal que yo pudiera haber tenido por atadura a una religión que miente.
Le doy gloria a Dios por eso. Ujú. Dice aquí, toda escritura es inspirada por Dios. Ese hombre me dijo, pues la Biblia puede decir lo que sea, pero yo digo, y aquí mando. Y ¿sabes qué? Si no te acatas, te largas. Claro, lo estoy diciendo con palabras, honestas y, ¿cómo decirlo? Pues, con educación. Fueron muchas las palabras altisonantes que aquel sacerdote me dijo cuando me corrió. ¿Y sabes por qué me corrió? Porque cuando llegué del instituto bíblico, empecé a enseñarle a la gente, particularmente a los catequistas, miren, la Biblia dice esto, miren, hay que enseñar aquello, miren, lean aquí, ¿qué entienden? ¿Qué interpretan? Y claro, paró la oreja, bueno, hubo alguien que me echó de cabeza y el cura alzó la oreja, escuchó y me corrió. Sí, claro. ¿Por qué? Pues porque a muchos no les conviene que la gente conozca la verdad. Esa es la verdad que edifica, esa es la verdad que viene de Dios. Ese es el fundamento de la palabra profética en este tiempo, para que tú y yo no nos dejemos engañar, ni manipular, ni seducir, ni apartar de la verdad. Amén. Y dice aquí, toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Fíjate, hay algo que se aumenta en este versículo. Lo mismo el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 14:3, ¿recuerdas? Hablando de la profecía. Y la profecía, aquí dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Número 1, toda la palabra profética es ¿para qué? Para enseñar, exhortar, corregir o consolar. Amén. Pero dice aquí el apóstol Pablo, para instruir en justicia. Esto también lo he enseñado en otros estudios. Si usted busca en los estudios anteriores, di un tema muy importante sobre la justicia de Dios. Y precisamente hablo de esto. No podemos seguir diciéndole a la gente arrepiéntete y llora y humíllate. ¿Sabes qué? Cristo ha perdonado todos nuestros pecados. ¿Por qué no mejor aprendemos cuál es lo bueno, agradable y perfecto? ¿Por qué no animamos a la gente a que sepa su identidad en Cristo? ¿Por qué no nos metemos a saber qué es lo que Dios ha hecho con nosotros y de qué manera nos ha equipado? ¿Para qué? Para ser embajadores de Él aquí en la tierra. ¿Para qué? Para establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. Amén. Eso es lo que dice la Biblia. Pero no muchas iglesias hablan de eso. Hablan de un evangelio de arrepentimiento. Claro, yo ya me arrepentí cuando no conocía de Cristo. Y hoy, que he cambiado mi forma de pensar, que eso significa arrepentimiento, he optado por caminar acorde a lo que Dios dice de mí. ¿Sigo fallando? Sí, sigo fallando. Y todos los días es una lucha de saber que dependo de Él y no de mí. Porque si dependo de mí, mira, me voy a equivocar una, otra y otra vez. Pero con Él me ayudará para tener una vida santificada. Amén. Es lo que mi Padre hace a través de su palabra. Es lo que mi Padre hace a través de la oración, de la comunión que yo tenga con Él. Amén. Así que aquí el apóstol Pablo nos dice al final para instruir en justicia. Toda palabra profética debe de ser una palabra de justicia. ¿Y sabes por qué? El apóstol Pablo a los hebreos dice, ¡hey! Porque pudiendo vosotros ser maestros, todavía son niños. Cuando una palabra no viene de parte de Dios, cuando sigue manteniendo una codependencia de esos hombres y mujeres con el pastor, o con la iglesia, o con el movimiento, la denominación, o la religión, o lo que sea. Cuando los hombres y mujeres entendamos que tenemos que madurar y crecer, entonces vamos a dejar que la obra del Espíritu Santo se perfeccione a través de nosotros. Amén. Esto es sumamente importante. ¿No Jesús dijo, vosotros harán lo que yo y aún mayores obras que yo? Hello, ¿cuándo? ¿Cuándo? Ay, no, es que yo soy tan indigno, es que soy tan pecador, es que soy tan... No, por favor, Cristo te ha dado una nueva identidad en Él. Su muerte de cruz no fue en vano. Eres una persona pagada por un alto precio, por la sangre preciosa del amado. Y sabes, tú tienes todo el poder contra Satanás,
contra cualquier enfermedad incluso, tú tienes poder y autoridad porque el Espíritu Santo de Dios está sobre la iglesia. La iglesia no es solamente como un lugar de vacaciones del Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo habita dentro de la iglesia, de mí. ¿Para qué? Para obrar milagros, señales, prodigios y maravillas. Amados, eso dice la Biblia. Eso es lo que debemos de comprender. Amén. Segunda de Corintios capítulo 1. Váyase para allá, por favor. Segunda de Corintios capítulo número 1. Si usted entiende esto, entonces entenderá cómo poder filtrar la palabra. Es decir, toda palabra que vaya en contra de lo que dice Dios que soy, no la recibo. No la quiero, no me interesa, no la voy a tomar en consideración. La desecharé. ¿Por qué? Porque lo que me interesa es que el Señor me diga, ¿sabes qué? Esto tienes que hacer. Hazlo, dilo, decláralo, muévete, ve, levanta. Y sabes, Él estará contigo siempre, siempre. Si el Padre te está diciendo específicamente, ve con esa persona, ora por esa persona porque me es útil y la voy a levantar, el Señor la levantará. Yo lo he visto. Yo lo he visto. Hombres y mujeres que el Señor ha levantado de las drogas, el Señor los ha levantado del lecho de muerte, el Señor los ha sacado de prácticamente de un estado ya de muerte y de destrucción, y hoy son hombres y mujeres útiles para salvación de muchas almas. Amén. Dice aquí en el versículo 17, 2 Corintios capítulo 1, verso 17. Así que al proponerme esto, usé quizá de ligereza, o lo que pienso hacer lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre nosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él, porque todas las promesas de Dios son en él sí. Amén. Y en él amén. Por medio de nosotros para la gloria de Dios. ¡Wow! ¡Wow! Fíjate bien. Dice entonces aquí la escritura. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre nosotros ha sido predicado por nosotros, y dice Pablo, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas, subráyelo, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén. ¿Por medio de quién? Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Por medio de nosotros, no por medio solamente del apóstol fulano de tal, del mengano. Amados, qué triste que de pronto yo conozco un montón de cristianos atacando a los que son de la iglesia tradicional. Son idólatras. No, bueno, ¿y ustedes? Si viniera el fulano de tal que ha escrito quién sabe cuántos bestsellers, ¡boom! Se llenan estadios, miles de personas. Te voy a decir algo. ¿Qué acaso el Señor de ese fulano no es tu Dios? ¿Que el Dios que predica ese fulano, si es que predica el mismo, no dice que Dios no hace acepción de personas? ¿Que el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Pablo, de Juan, de Silas, de Timoteo, etcétera, no es el mismo Dios que puede y que quiere obrar a través de ti? ¿No acaso fuiste comprado por precio para que el Eterno haga obras maravillosas y poderosas a través de ti? ¿Qué acaso no está escrito que tú eres especial tesoro de Él? ¿Qué no dice la Escritura que tú pondrás las manos sobre los enfermos y estos sanarán? ¿Qué no dice la Escritura que aunque comieres cosa mortífera no te hará daño? ¿Qué no dice la Escritura que aún los demonios se sujetarán ante tu autoridad? No solo sobre fulano y mengano. Iglesia, despierta. Iglesia, despierta. Y si alguno de los ministros, pastores que está oyendo, viendo este estudio, me estás oyendo, te lo digo con todo mi amor. No eres más
que ningún miembro de la congregación. ¿Por qué no te sientas como ellos a servir, a jugar, a platicar, a ser igual que ellos? Tú tienes una tarea indispensable y es mostrar el amor de Cristo. Y Cristo no se sirvió de la iglesia. El mismo que estaba sentado a la mesa fue el que se levantó a lavarle los pies a los discípulos. Oye, pastores, que mira, no toman una jerga para lavarla, decía el domingo, en un balde de agua, no vaya a ser que se les caiga la aureola. ¿Sabes? No. Le doy gracias a Dios por los dones que Él me ha otorgado. Y tengo temor, porque al que mucho se le ha dado, mucho se le pedirá. Esa es la única diferencia. Pero todos los que están junto a mí y todos ustedes que me están escuchando tienen que ser edificados para la obra del ministerio. Y si no logras tener un ministerio porque nadie te está impulsando a tomar ministerio, vete de ese lugar y busca otro lugar en donde puedas ser revestido del poder de Dios, porque tú eres un embajador para establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. Eso dice la Escritura y eso es lo que debe decir la palabra profética. Si te dan palabras proféticas en donde te dicen, el Señor me dice que te vuelvas y te humilles delante del siervo y lo sirvas y le cargues la maleta todos los días de su vida, amén. Te voy a decir una cosa, salvo que exista el ministerio de maletero, pues quédate allí. Y si no, descubre el llamamiento. Porque te voy a decir algo. Claro que los ministros vamos a entregar cuentas, pero tú también. Y si el Señor te ha llamado a obra de ministerio y te estás haciendo guaje, entonces, ¿qué crees? Tú tendrás que entregar cuentas en determinado momento. Amén. Último texto, ¿y qué cree? No terminé, vamos a concluir mañana. Ups. Téngame paciencia, por favor. Vaya a Isaías, capítulo número 8. Libro del profeta Isaías, capítulo 8. Me emociona, hay mucho que decir. La voz profética es aquella que viene del corazón del Padre para ponerte a ti en el lugar que te corresponde. Y no seas un chillón como Jeremías, ay, soy tan pequeño. Te voy a decir algo, y lo digo para la gloria del eterno y buen Dios. A los 26 años ya era un pastor. Mi proceso fue muy rápido, sí. Vine a conversión, me fui al instituto, salí del instituto, en menos de 3 meses ya éramos una iglesia. Aleluya. Eso precisamente hace 20 años. ¿Sabes? Dios quiere levantarte con poder. Pero yo no sé si tú te quieras levantar. O estés muy cómodo en tu silla. La de cada 8 días, por cierto. Isaías capítulo 8, versículo 19. Aleluya. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Fíjate. Ay, no, pues yo pienso que él no es un profeta porque no me dijo lo que quiero escuchar. No, mi hijo, pues usted está muy, muy re loco. Qué pena decírselo, pero así no funciona. ¿Por qué? Pues claro, lárgate a ver al adivino, como dice aquí la escritura, ve a buscar al encantador y seguramente te va a responder lo que tú quieres escuchar. Claro, tienen espíritu de adivinación, pero los profetas no. Los profetas te acomodarán las ideas y te dirán, hey, ¿qué estás haciendo? ¿Acaso el Señor no te ha revestido con poder? ¿Acaso el Señor no te ha instruido con tanta y tanta y tanta palabra? ¿Acaso el Señor no te ha revestido de autoridad a través de dones? ¿El Señor no te ha premiado con talentos? ¿Qué carambas has hecho? ¿A cuántas personas has alcanzado para Cristo? ¿O sigues creyendo que eres un congregante más? Amados, me voy a quedar aquí. Amén. No quiero terminar así tan abruptamente. Entonces, ¿qué le parece si mañana continuamos? Amén. Vamos a orar. Padre, precioso y buen Dios, permite que tu palabra sea palabra clara, que nos hable, que nos confronte, que nos despierte. Precioso y buen Dios, yo creo que tú eres Dios que habla en este tiempo a través de la verdad. Y Señor, la verdad no necesita maquillaje. Precioso y buen Dios, te ruego
por todos y cada una de las personas que están viendo o escuchando este estudio bíblico, porque es tiempo de levantarse y predicar. Señor, si acaso tú vienes pronto, las señales parece que sí, pero hay miles, miles que aún no han escuchado la verdad. Despierta el espíritu de profecía en cada una de las personas que está viendo o escuchando este estudio bíblico. Te ruego, Padre, despierta el espíritu de verdad para que seamos predicadores de verdad, para que ninguno se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de la palabra. Precioso y buen Dios, ministranos con tu Santo Espíritu y ayúdanos para permanecer siempre en la verdad, en la escritura, en tu perfecta voluntad. Te ruego, Dios, en el nombre de Jesús. Y que el eterno poderoso Dios te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda gracia, sabiduría y paz. Te bendigo en el nombre del Padre, de Jesús y del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Amén, amén y amén. Pues muchísimas gracias a todos, hermana Gume Casales, pastora, bendiciones, un abrazo fuerte hasta Huehuetzingo, bendiciones, ¿quién más? Vi que Leti Bautista, un abrazo, Monse, bendiciones, Isaac Juárez, Lupita, es Gaudencio Rojas, bendiciones a todos, amén. Recuerda, este llamado para ser un árbol que da frutos. Piénsalo. Amén. Continuamos mañana. Que el Señor te bendiga. Y pues bueno, gracias por estar en este espacio. También muchas gracias para todos los que han compartido estas enseñanzas. Oremos a Dios por un despertar de la iglesia para hacer lo que tenemos que hacer. Amén. La paz del Eterno contigo. Gracias. Hasta pronto.